tanto del tío Ricky, con sus alabanzas, que nos gocemos, y con el trozo de palabra que trajo, y con mi hermano Javi, que trajo un mensaje precioso, donde la iglesia disfrutemos, nos llenemos de Dios, y fue algo que disfrutemos ese día juntos, y marcó muchas vidas en el nombre del Señor. Y fue un disfrute conocerlos, y ellos pues me dijeron si podía estar con ellos aquí, y aquí estoy. Amén. Y deciros que tanto el pastor como todos los que estáis somos uno en Cristo Jesús. Amén. Que Dios os bendiga a todos, y espero que el Señor me use, porque si Dios no me usa, pues saldré corriendo por ahí y hasta Talavera sin coger el coche. Amén. Espero que Dios me use. Bueno, iglesia, también saludar al hermano Jerónimo, que Dios le bendiga, en nombre del Señor. Mi hermano estuvo aquí predicando, hermano Antonio, y bueno, espero que el Señor, lo que ha puesto en mi corazón, sepa explicarlo. Muy bien. Amén. Es muy importante saber explicar la Biblia. La Biblia es muy difícil, pero si Dios me usa, pues gloria al Señor. Amén. Amén. Voy a pedir al pastor que él me presente delante de Dios. La iglesia pide a Dios que te hable. Bendecimos tu nombre, Dios de Israel. Te damos gracias, Señor, por tu rica presencia en este lugar, en esta noche. Te ruego a mi alma, Señor, que use a tu siervo para hablar a nuestras vidas. Que tú le respaldes con la unción de tu Espíritu, para que vidas, Señor, salgan restauradas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. 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 Bueno, ya todo está presentado. Y voy a leer la escritura y empiezo. Romanos capítulo 8, verso 26, dice así: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Amén. 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 Bueno, yo, hermanos, meditaba en este texto de Pablo, después de todo el argumento que Pablo está dando en el libro de Romanos, y llega esta frase para alentar a los cristianos en Roma. Y qué mejor manera de alentar a alguien en sus debilidades que decirle que tiene al Espíritu Santo. Amén. Porque el tiempo cada vez va más deprisa, la maldad está creciendo y Cristo viene. Cristo viene. Pero yo quería expresar este tema de cómo el Señor nos ayuda en nuestras debilidades, pero ¿de qué debilidades habla Pablo? Y si miramos capítulos 6 y 7, ahí encontraremos de las debilidades que Pablo expresa que el hombre confronta diariamente, y por eso necesitamos al Espíritu Santo. Si Pablo llega a ver otra alternativa, la hubiera puesto, pero no vio ninguna más. Solo vio capaz de ayudar al hombre y a la mujer, el único que tiene el poder de ayudarte. Y fijaros qué término usa para hablarnos del autoexistente, del omnipresente, del omnisciente, del que todo lo sabe, que le presenta como la ayuda del hombre. Gloria a Dios. Amén. Y quisiera primeramente, para entender lo grande que es Dios, quisiera presentaros primeramente de qué debilidad, dentro de mi capacidad, explicar al pueblo del Señor. Amén, iglesia. Amén. Cuando la Biblia nos muestra que el hombre, cuando fue creado inmortal. En esa inmortalidad, Dios establece la inmortalidad del cuerpo, del alma y del espíritu, porque el único eterno es Dios. Tanto los ángeles como el hombre fueron creados inmortales. La palabra inmortalidad tiene principio pero no tiene fin. El único que no tiene ni principio ni fin es Dios. Por eso es eterno. Pero el hombre es inmortal. Pero en esa inmortalidad Dios establece el orden de culto como pastor y dice que tienen que comer del árbol de la vida y nunca coman del árbol prohibido. A partir de ahí, une el Señor y dice que el hombre será y la mujer una sola carne, como en un hogar, en los principios de Dios. Así lo establece Dios, y cuando Dios crea al hombre, lo crea tripartito de cuerpo, alma y espíritu. La forma por la cual Dios crea el cuerpo
pues crea el cuerpo porque tiene un propósito en los 5 sentidos. El cuerpo tiene un propósito cuando lo creó, pero también tiene un propósito en la eternidad, porque el cuerpo tanto irá al cielo como al infierno. El cuerpo fue creado con un propósito, y el cuerpo tiene un propósito de experimentar a través de los 5 sentidos juntamente con el alma, donde están los sentimientos, las emociones y el intelecto. A través del alma, el cuerpo, podemos sentir los sentidos de la vista, del tacto, del olfato, pero para sentir eso necesitamos del alma, que están las emociones, los sentimientos y la voluntad. Pero también tenemos la parte espiritual, que es donde está la conciencia. En el espíritu está la conciencia, y la función de la conciencia es discernir quién soy. Yo sé que soy Ezequiel de Talavera a través de la conciencia que Dios ha puesto en mí. Y por mi conciencia sé quién soy, sé que estoy en Orcasitas con mis hermanos en Cristo. Pero ¿por qué Dios hizo esta obra tan maravillosa? Porque cuando viene mi niña donde mí, y mi niña me abraza a través del tacto, yo lo siento ese abrazo por la emoción del alma. Y a través de la emoción del alma siento ese abrazo por el tacto, pero a través de mi conciencia sé que es mi hija. ¿Me explico? Entonces, según quien me abrace, puedo emocionarme más o emocionarme menos. Pero eso lo sé por la conciencia que está en mi espíritu, y mi alma reacciona al conocimiento que yo tengo. Al conocimiento que yo tengo de según quien me abraza, pues mi alma se emociona más o se emociona menos, y mi cuerpo lo siente a través de mi espíritu y mi alma, y la sensación de mi cuerpo se lo comunico a mi alma y a mi espíritu. Quiere decir, cuando yo me voy a orar y me pongo en mi cuarto, no hay nadie, pero hay alguien que me visita y siento una presencia fuera de lo normal. Cuando yo siento esa presencia, mi cuerpo se estremece y mi alma se emociona, pero es a través de mi espíritu que sé que es Dios. Amén. 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 A veces nos equivocamos, y a veces entra la niña y me equivoco, después el Señor y era la niña. Pero eso es porque nos falta más consagración. Y a veces me dice la niña, papá, ya llevo, bueno, es igual. El caso era orar. Gloria a Dios. Porque a veces el no ejercitar nuestra comunión con Dios, equivocamos las cosas. Gloria al Señor. Pero es importante que cuando el hombre cae, por eso explico esto, en la caída se corrompe el cuerpo, se corrompe el alma y se corrompe el espíritu. Romanos 6:13 dice, no entreguéis vuestros miembros a la iniquidad. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare esta morirá. Y 2 Corintios 7:1 dice, limpiaos de toda contaminación de carne y de espíritu. Quiere decir que en la caída del hombre, en la transgresión, se corrompe todo el ser del hombre, queda depravado totalmente, anulado de toda opción de la vida y de toda posibilidad de acercarse a la luz. Es a partir de ahí que el hombre, cuando cae, el hombre queda anulado en su persona, con la libertad de ya no poder escoger el bien de su propia fuerza, porque necesita la intervención divina de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Pueden ir a amén? Nadie puede ir a Dios si Dios no le llama. Nadie puede ir a Dios si Dios no te convence. Nadie puede ir a Dios por su propia fuerza, ni porque es bueno, sino todo lo contrario, a causa de tu maldad estás incapacitado de poder entender lo que es la luz, la Biblia, que es el cielo, la resurrección de entre los muertos. Para entender esos misterios necesitábamos de la luz de Dios. El hombre queda depravado, y cuando queda depravado, la conciencia, los sentimientos, las emociones y los sentidos del hombre quedan depravados totalmente en las tinieblas, y el hombre está declinado allí hacia lo malo. Por eso el libro de Romanos nos habla de 5 leyes. En el libro de Romanos nos habla, en Romanos capítulo 1, verso 20, nos habla de la ley de la conciencia. Romanos 2.15 de la ley del universo. Romanos 1.17, Romanos 2.15 la ley de la conciencia. Romanos 6 la ley del pecado. Romanos 7 la ley de Moisés, y Romanos 8 la ley del espíritu. Hay 5 leyes en la palabra de Dios. 4 de ellas las trajo Dios. La ley del universo, dice el Salmo 19, los cielos cuentan su gloria. La Biblia enseña que Dios trajo la ley de la conciencia en el hombre para que supiera discernir el bien del mal. Y la Biblia enseña que Dios trajo la ley de Moisés como un ayo para llevarnos a nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 10, verso 4. Y Dios trajo la ley del Espíritu, que es la gracia donde estamos en este tiempo. 4 de ellas las trajo nuestro Dios.
pero una la trajo el hombre, y para una que trajo el hombre, trajo la desgracia y la ruina, porque el hombre sin Dios es una ruina andante, pero aquel que se pone bajo el gobierno de Dios, Dios gobierna las leyes del universo, Dios ha puesto límites al mar, Dios ha puesto límites a las estrellas, y cuando tú te dejas gobernar por ese, vive feliz. ¿Sí o no? Amén. Yo digo que sí. Amén. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras necesidades. Ahora bien, iglesia, para entender de qué nos ayuda Dios, porque hay gente que dice, yo no necesito a Dios, y te mira con la cara diciendo, no me convences. ¿A cuánta gente se le predica la palabra y dice, yo no la necesito? Yo no necesito a Dios. Y te quedas pensando y dices, ¿cómo no va a necesitar este hombre a Dios? Algún problema tiene que tener. Porque uno de los grandes problemas de la iglesia del siglo XXI es que se está olvidando de la ayuda del Espíritu de Dios. Porque ya creemos que no somos débiles, nos creemos fuertes. Y es uno de los engaños más grandes del diablo que está trayendo en las iglesias del siglo XXI. Que ya no dependamos de aquel que está dentro de nosotros, sino que empecemos a depender de nuestros recursos humanos. Y el hombre no tiene ningún recurso para vencer al diablo. El hombre no tiene recursos para vencer la decadencia. Solo es la ayuda del Espíritu Santo, que Dios te dice en esta tarde, me necesitas en tus debilidades, me necesitas en tu tiempo difícil, me necesitas en tu tiempo bueno, siempre me necesitas. Por eso dice la Biblia, el apóstol Pablo hace una afirmación contundente, y dice Pablo en Romanos 7:14, yo soy carnal y vendido al pecado. ¿Cuándo grita amén? Amén. Es una iglesia de muchos años, no vengo a aprenderos nada porque ya lo sabéis todo. Pero si me dejáis recordaros la palabra de Dios, os la recuerdo. Amén. Dice Pablo, yo soy carnal y vendido al pecado, y esta afirmación de Pablo me sorprendía, tal afirmación tan contundente. Soy carnal, la ley es espiritual, pero yo soy carnal y vendido al pecado, y uso una palabra muy llamativa, yo soy carnal. Pero esta palabra yo soy, la dijo nuestro Dios cuando estaba con Moisés. Le dijo, yo soy el que soy. Y cuando Dios se manifestó en carne, dijo, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la puerta, yo soy la raíz de la vid, yo soy la luz, yo soy el agua que calma vuestra sed, yo soy el pan, yo soy el alfa y la omega. Y cuando yo analizaba esa palabra en mi interior, el Espíritu Santo me administraba mi vida y me decía, Ezequiel, tú eres carnal, pero yo soy la vida. Tú estás declinado a las tinieblas, pero yo soy la luz. Tú estás declinado a vivir en la miseria, pero yo soy la resurrección y la vida. Tú eres alguien que no tienes control ni dominio sobre la vida, pero yo soy el que domina los espacios y el tiempo. Cuando esta idea entre en tu corazón, iglesia, podrás crecer como las águilas. Cuando creas que tú eres un hombre carnal y declinado y vendido al pecado, pero que el que está dentro de ti es la vida, es el fuego, es el poderoso para salvar. Una de las grandes reflexiones en este tiempo no es lo que vas a ser en Dios, sino quién eres tú. Porque hasta que no reconozcas quién eres tú, nunca podré ser nada en Dios. Amén. Gloria a Dios. Padre, bendíceme. Padre, porque Dios, ¿Él quiere iglesia? Amén. Yo estoy a gusto. Padre, ayúdame. Pero ¿cómo quieres que te ayude? ¿Cuál es la ayuda que quieres? Reconoce quién eres. No hace falta que se lo digas a todo Madrid. Simplemente ante Dios dile, Señor, soy carnal, vendido al pecado. Necesito tu ayuda. Cuando
aleluya, aleluya. Aleluya. Puede dar un aplauso al Señor. Amén. ¿Me estoy explicando? ¿Sí o no? Totalmente. Ahora dice la Biblia que el pecado, la carne, la palabra carne en Romanos 8, Gálatas 3 y Gálatas 5 tiene diferentes connotaciones, pero la palabra carne trajo como consiguiente la iniquidad. Y mirando yo qué era el carácter del pecado, analizándolo en mi casa, digo, Señor, yo tengo la ley del pecado. Y me dijo, Señor, ¿sí es esto? Digo, bueno, Señor, pero yo contigo no porfío. Por el gitano nos gusta mucho, a mí por lo menos porfiar. Pero yo decía, Señor, no, yo soy pecaminoso, no, yo soy bueno, si lo dice mi mujer. Y he ido donde mi mujer, y le digo, chica, yo soy bueno, más lo que he dicho, bueno, ¿lo ves, Señor? ¿Lo ves? Yo soy bueno. He preguntado a mis niños, ¿cómo es papá? ¿Malo o bueno? Me ha dicho, papá, tú eres muy bueno, ¿lo ves? Digo, pues yo no tengo pecado. Gloria a Dios. Amén. Yo no tengo pecado porque mi mujer dice que soy bueno. Gloria a Dios. Amén. Engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Quiero conocerá yo, Jehová, que pone realmente y el corazón del hombre y pagaré cada uno según sus obras. La iniquidad significa sin ley. El hombre cuando tomó del árbol prohibido se quedó sin ley. El hombre en su naturaleza caída, cuando venimos a este mundo, me decía el Señor, qué gracioso eres, Ezequiel, cuando eras pequeño, cuando tenías 1 año y tu mamá te sacaba por Talavera, todas las gitanicas decían, qué guapo el hijo de la Consuelo, y cuando tenía 3 años rompía los muebles de la casa y toda mi familia se encaraba de risa. Cuando tenía 7 años, mi padre me llevaba a jugar al fútbol y decía, mi padre, mi niño es el mejor, y yo gozaba con un juguete de los chinos de 1 euro, y se lo enseñaba a todos mis amigos cuando iba por la calle. Pero me dijo el Señor, qué gracioso eras, Ezequiel, cuando eras pequeño, pero la ley del pecado estaba en ti desde que naciste, y cuando la ley de la conciencia se despertó en ti, la concupiscencia, como dice Santiago 1:15, a través de la concupiscencia sois seducidos y atraídos. La concupiscencia es un motor que está en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, que es una fábrica de almacenar pecado, que constantemente desarrollamos ideas y pensamientos pecaminosos, y dentro de nuestra concupiscencia vivimos sin ley. El hombre sin Dios no tiene ley, no le gobierna la mujer, no le gobierna la cultura, ni le gobierna los padres. El hombre en su interior es una maquinaria de fabricar pecado. No hay nadie que te domine porque vives sin ley en tu interior. Y como dice Pablo, vais cautivos porque el pecado que mora en vosotros os arrastra. Pero me dice la palabra de Dios, pero para eso apareció Él, para librarnos de la ley del pecado y de la muerte, para que seamos hombres libres por Dios. El hombre es una maquinaria donde solo piensas en el mal. Solo sale de nosotros lo malo, porque no tenemos ley. Dios dio libertad en su soberanía al hombre, porque nosotros creemos en eso en nuestro pueblo, ¿sí o no? Amén. El hombre tiene libertad para escoger, ¿sí o no, hermano? Creemos en esa doctrina. Amén. Nosotros no creemos que el Señor predestinó a unos. No. Nosotros creemos que el hombre elige. Dios te convence, pero tú puedes decir sí o no. Esa es nuestra doctrina. Pero el Señor me decía, aunque te di libertad, Ezequiel, el pecado te hace esclavo. Porque el hombre no es libre, aunque hay gente por la calle y dice, soy libre, tú no eres libre. Tú eres esclavo. Por eso dice Pablo, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Amén. A su nombre. Gloria. ¿Cuál es la reflexión en esta hora? Que tienes al Espíritu Santo de ti. La digo, el que peca no es porque no pueda hacer el bien, sino porque no quiere. Una vez que se tiene el Espíritu Santo, ya el que no perdona no es porque no pueda, es porque no quiere. Amén. La persona que no ora no es porque no pueda, es porque no quiere orar.
Por eso dice Pablo que Él nos ayuda en nuestras debilidades. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo va a tener más poder el pecado que Dios? Es imposible. Pero Dios en tu libertad, cuando ves el deseo carnal que viene sobre ti, te dice, ¿quieres que te lo quite? Hay gente que dice, no hace falta, Señor, mañana. Para pasar. ¿Quieres orar? El lunes. ¿Cómo lo ves, hermano? La persona que no es cristiana no es porque no pueda, es porque no quiere. Amén. Sobre una ilustración, teología gitana. ¿Veis teología gitana? Que nada más estamos con la teología de no sé qué, John Wesley. Teología gitana. Esta es la mejor. Aguanta y yo lo digo. Amén. Se lo dije a mi mujer y dijo, ¿qué listo eres? ¿Cómo eres tan listo? ¿De dónde has salido? Imaginaros, hermanos, que llevamos toda la vida yo bebiendo agua del grifo. Y es lo único que conozco, el agua del grifo. Y ahora viene un hermano y me dice, hermano Ezequiel, he visto beber agua del grifo, tus niñitos y tu compañera. ¿Qué te parece si te doy solán de cabra? Bueno, solán de cabra es una agua buena. Pues tengo todo el agua que quieras de la montaña. Y si quieres, dar una abertura a la casa y de la propia montaña te cae a tu casa. ¿Hombre? Si no puedes traer el agua de la montaña, pues agua limpia, pues gloria a Dios. Imaginaros que ustedes entran en mi casa y ven que cae agua de la montaña. Y cuando entras en mi casa, te piensas que yo te voy a hacer el agua limpia. Pero cuando te siento en mi mesa, ves que traigo agua del grifo y te sirvo. Tú sorprendido, dices, ¿cómo va a haber agua del grifo teniendo el agua de la montaña en su casa? Y me ves beber y me preguntarías, hermano, ¿por qué bebes agua del grifo teniendo agua de la montaña? Llegaría a tu mente solamente una razón. Ha probado de las dos y se ha quedado con la que más le gusta. Amén. Hay gente que ha probado del pecado y luego ha probado de Dios. Una vez que ha probado de los dos, tú tienes dos naturalezas, la ley del espíritu y la ley del pecado. ¿Con cuál la quieras? Porque depende de ti cuál la quieres vivir. Pero no eches la culpa a Dios de las desgracias y de nuestras debilidades, porque hay uno que te puede ayudar. El que es débil es porque quiere, porque el Espíritu está para ayudarnos en nuestras debilidades. El que tiene odio es porque quiere, el que tiene envidia es porque quiere, el que tiene celos es porque quiere, porque dentro de ti está el Espíritu de Dios, y ese Espíritu tiene las facultades para darte la fuerza para amar, para orar, para ayudar. El que no es cristiano es porque no quiere. Vamos a tomar café en su casa. ¿Qué café? Si tiene a Dios y no le quiere, ¿creéis que un café le va a hacer reflexionar en la ley del pecado? ¿Verdad? Si lo que Dios ha hecho contigo y escuchando la palabra diariamente te mantienes en tus debilidades, no es porque no puedes salir, es porque ya quieres vivir. Muy bien. Porque Él nos ayuda en nuestras debilidades. Amén. ¿Estáis de acuerdo, sí o no? Amén. ¿Qué es el pecado? Hoy quiero traer esto para que disfrutes de Dios. He dicho, a ver si sé explicarme la predicación que traigo, porque yo quiero ensalzar hoy a nuestro Señor Jesucristo. La ley del pecado se conoce como plaga. Yo pensando en mi mente que es una plaga, me viene a la mente Faraón cuando su casa se le llenó de ranas. Y dice que Faraón se levantó por la mañana y vio la casa llena de ranas. Y luego dijo, pues me voy para el comedor porque en la habitación no puedo estar. Y llegando al comedor dice que el comedor estaba lleno de ranas. Y cuando se fue a la cocina a hacerse un sándwich, dice que estaba lleno de ranas. Llamó a su mujer y le dijo, chica, ven, vámonos a darnos un paseo por Egipto y por el río Nilo, que tengo un barco. Dice la Biblia, pero Egipto estaba lleno de ranas porque había una plaga. Yo no sé, pero yo creo que hoy en esta tarde ha venido Dios para decirte, adéntrate en los ríos de Dios. Amén. ¿Sí o no? Amén. El pecado es una plaga que humanamente no se ve. Por ejemplo, os lo voy a poner en una ilustración gitana. Faraón vio ranas en su palacio, no pudo dormir ese día.
porque hay una plaga. La persona que vive en pecado después de haber conocido a Dios, cuando entra en su casa, el colchón que tiene es un colchón de aproximadamente de 20.000 euros. Un colchón, hermanos, que es lo máximo. Un colchón que te puede tirar 2 horas viendo. ¿Qué colchón más bonito? Que se quita las ganas de acostarte de lo caro que te ha costado. Yo estoy que no me acuerdo. Pero cuando te vas a dormir, no puedes. No puedes dormir y te hace calor. La conciencia. Y dices a ella, pues vámonos al comedor. Cuando entras en su comedor tiene un sillón, hermanos, que es como la feria, gira. El sillón gira para allá, gira para acá, ella también gira para allá, para acá. Los niños vestidos de oro. El pelo de oro. Ella, todo de pulseras hasta aquí, de oro. Tú, el reloj, todo de oro, y la mano también. Y cuando vas a cenar, hermanos, la casa, ¿qué te puedo decir yo? Lo máximo. Cada silla te ha costado 20.000 euros. El niño te dice, papá, quiero un chupachú, y le das un billete de 500. Dice el niño, si te he pedido chupachú, es que es lo que hay, hijo. Estos son los billetes que nosotros manejamos. Pero cuando parece que dices tú, ay, qué envidia, ¿verdad? La casa que tienen, llenos de oro, ella ya no puede ni andar con las manos, ni te puede ni saludar de los anillos que tiene. El hermano ni te abraza porque su traje es de oro. Pero cuando va a comerse la comida, hay una voz en su conciencia que es el Espíritu Santo y le dice, te quedas. Gloria a Dios. Traje de oro. Mercedes. Te quedas. Lo sabes que te quedas. Si Cristo viene, te quedas. Arrepiéntete. Gloria a Dios. Y dice, no quiero cenar. Y ella, yo tampoco. Porque la felicidad está en Dios. Los años van y vienen. Generación va y generación viene. Pero Él permanece para siempre. Cuando tienen al Espíritu Santo, pueden mirar al poderoso. ¡Amén! Pues si le tienes, disfrútale, porque vale más que el oro, que las casas, que los coches. Es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice Pablo, la paga del pecado es muerte. Y leyéndolo con mi mujer, está Dios aquí, hermanos. Y Dios está haciendo su obra. Mirad, hermanos, yo no soy nadie, en el ministerio soy un niño pequeño, comparado al lado de estos grandes hombres de Dios. Pero siento de traer esta palabra. Tal vez el Señor algún día le dirá, hiciste bien a 10 o a 15, le cambiaste la vida por gloria a Dios por ello. Cuando predicamos, lo lanzamos en fe, creyendo que a alguien haré bien o se renovará su vida para siempre. Amén. La paga del pecado es muerte, y leyéndolo con mi compañera, dije a ella, léelo, y me dijo, pone que la paga. Y mi mujer creía era que Dios nos daba pagas. Y leyéndolo mi mujer dijo, léelo bien. Y lo volví a leer y ponía paga. Estábamos en un tiempo muy difícil económicamente. Y yo leí paga. Digo, pues dámela ya, Señor. Decreto. Pues dice decretar. Decretar no se puede. Y yo decreté. Decreto, declaro. La superfe. Me dio por ahí. Que Dios reprenda a los demonios. Amén. Que tengamos una sana doctrina en nuestro pueblo. La fe está sujetada a la voluntad de Dios. Amén. Aquí no hay superhéroes, decreta tu Señor, no te creas. Gloria a Dios. Date ya. Filadelfia, tenemos la sana doctrina. Amén. No podemos permitir que nadie la pudra. Amén. Quiero una paz, dijo ella, pues vamos a empezar. Pero leyendo, porque creo que estamos en el tiempo de saber leer. Porque si sabes leer, puedes creer doctrinas muy raras. Y la doctrina salva o condena. Mirando esto, os digo, me decía el Señor, en mi pueblo hay lugares donde están prohibiendo ciertas doctrinas. Os digo,
Hay una iglesia que dicen aquí tú no me dediques del infierno. Hermano, ¿y por qué no puedo creer el infierno? Tú aquí no digas a Satanás, di algo raro. Tú aquí no digas infierno, di lugar extraño. Tú aquí no digas prediques del odio ni del asco, porque aquí somos todos perdidos. Pues hermano, me voy para mi casa. Dios. Hermano, necesitamos predicar toda la palabra de Dios. Amén. Hay que predicar del cielo, de la nueva Jerusalén, del infierno, del lago de fuego, del abismo, del diablo, de los ángeles, del odio, de la santidad, de la bondad, de la rencilla, porque toda la palabra es inspirada por Dios para la salvación del hombre. Señor. Pero hay gente que está tomando el lugar y está haciendo abuso de autoridad. Y la palabra te hace libre. Amén. La verdad te hace libre. Amén. Esconder la palabra no hace libre a nadie. Y el Espíritu viene a ayudarte en tu debilidad. Yo leí paga, y la palabra paga quiere decir salario. ¿Habéis visto, hermanos, no sé, allí en Talavera o aquí, cuando una persona trabaja en algún lugar, trabaja aproximadamente 7 o 8 horas, ¿sí o no, hermanito? Y le dan su contratico a él, y él al fin de mes, pues espera, pues lo que le han dicho para cobrar 1.500 euros. Imaginaros, hermanos, que yo voy a cobrar mi salario de mis 8 días de trabajo, y cuando voy a cobrar me dice el jefe, no te pago. Bueno. ¿Qué me pasa, hermano? ¿Tú me pagas? Hermano, pues no te pago. Hermano, llevo 30 días trabajando 8 horas diarias. Pregunto, ¿pondríamos nuestra queja? Hermano, ¿pondríamos nuestra queja? Sí. Diríamos, usted me va a pagar sí o sí. Pero ¿por qué reclamas usted la paga? Dirías, porque he trabajado 8 horas. ¿Por qué es mi paga? Pues dice Pablo, la paga del pecado es muerte. El pecado tiene su salario y llega a fin de mes. Primero. Pero dice el que siembra en el espíritu, también recoge su salario. Amén. Mira cómo siembras, porque al fin de mes llega. Ahora bien, yo me dijo a mi señor, pastor, esta semana, digo, ¿qué? Ten cuidadito, hijo, que por encima de tu ministerio estoy yo. Muy bien. Dios. A ver si ten cuidado en lo que dedicas tu vida, tus minutos, tus segundos, porque hay un libro de la vida que está escribiendo tu historia. Tal vez para el mundo no eres nadie, cuando vienes al culto y a mí nadie me saluda. Tu historia, lo que piensas, se está escribiendo en un libro. Y lo está escribiendo Dios, el que está dentro de ti. Y el que está dentro de ti, como dice Pedro en el capítulo 4, verso 3, y Él está preparado para juzgar a los que creyeron en su evangelio. El mismo que selló tu vida, te regeneró, te justificó y te santificó, te está analizando cada pensamiento y lo está escribiendo en un libro. Y lo que tú haces cada minuto y cada hora se está escribiendo en un libro donde nadie podrá decir, eso no es verdad. ¿Por qué dice Pablo, la paga del pecado es muerte, la paga del pecado tiene su salario? Porque está hablando Pablo de dinero, de salario, para que entendiera la iglesia de Roma, que todo aquel, porque hay gente muy mala, y lo digo así de corazón, hay gente muy mala, hay gente que no le tiembla el pulso al levantar un falso testimonio, hay gente que no le tiembla el pulso en destruir a una familia, hay gente que no le tiembla el pulso en hundir a un ministerio, hay gente que no le tiembla el pulso en criticar, hay gente que no le tiembla el pulso en decir vamos a tomar venganza, hay gente que no le tiembla el pulso en pensar cosas raras. Pues a esas personas les decimos, te viene tu salario como no te arrepientas. Amén. Y dirás, que Dios te ayuda en tu debilidad. ¿Para qué vamos a recibir un salario que Dios pagó por nosotros? Aclama a Dios para que te ayude en tu debilidad. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Tú lo crees lo que estoy predicando, hermano? Amén. Amén. Y fijaros, ¿todo esto para qué? Porque la ley del pecado engaña y ciega. Porque yo pregunto, ¿cómo que teniendo el Espíritu Santo no oramos? ¿Por qué no oramos 9 horas diarias?
que alguien me diga por qué no leo la Biblia 7 horas diarias. Claro. Y que alguien me diga por qué me cuesta tanto perdonar a la gente. ¿Será que aunque tengo a Dios hay una ley en mis miembros? Que es la ley del pecado, que está debilitada por Dios. ¿Me explico, iglesia? ¿Pero qué está haciendo la iglesia del siglo XXI? Hay personas que vienen a la iglesia pero no quieren cambiar. ¿Qué hacen esas personas? ¿Lo digo, iglesia? ¿Me dejáis que explique el tema? Esto es doctrina. Hay gente que como viene a la iglesia no quiere ser confrontado por la palabra. ¿Qué hacen? Yo no quiero que me den la tarde todos los días. Voy a intentar. A ver si puedo sacar una filosofía bonita y encaja en la iglesia y podemos hacer que nadie me confronte, que nadie a mí me dé la tarde, porque yo vengo al culto porque no me dé la tarde. De esto, el hombre en su propia naturaleza ha sacado doctrinas. Por ejemplo, la doctrina del universalismo es una doctrina posmoderna que salió de la teología liberal. Esta doctrina nació de la ley del pecado, por eso dice Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Os dais cuenta? Desde la ley del pecado puedo fabricar una doctrina que se adapta a mi carnalidad. Pero yo no quiero lo que pone en este libro, porque este libro es espíritu y confronta mi carnalidad. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer ingeniando, ¿verdad?, para traer una doctrina donde yo pueda convivir tranquilamente. Aquí que han sacado la doctrina del universalismo, y la doctrina del universalismo es que todos se van al cielo porque Cristo murió por todos. Ellos agarran a la doctrina del amor, pero no a la doctrina de la justicia. Quiere decir, ellos agarran a que Dios, como es amor, aunque no crean en Jesús, se salvarán brujos, hechiceros, el diablo se van a salvar todos, pero es una herejía, que el Señor la reprenda. Ellos dicen que todos se van al cielo, son mentiras. Muchos irán al cielo, otros no. ¿Por qué? Porque la cruz de Cristo se estableció desde la santidad de Dios. Dios en su santidad aplicó una justicia santa, y en la justicia santa vio justo de derramar su amor. Pero el amor de Dios se derramó en la cruz porque antes satisfazó la justicia y la santidad del Padre. Quiere decir que para derramar el amor de Dios, como dice Romanos capítulo 5, verso 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Primero Jesús murió en la cruz, cargó el pecado en la ira del Padre, para luego derramar su amor. Si tú no crees en Jesucristo, estás rechazando la santidad, la justicia y el amor. Por eso yo te digo que esta doctrina es falsa. Amén. ¿Pero por qué tienen esta doctrina? Porque quieren vivir en pecado. Amén. Sí, Señor. ¿Cómo lo ves? Hay otra teoría que se llama el dualismo ético. Viene del Oriente. Y esta reflexión dice que el pecado no existe. Que es lo que creen en la India los Hare Krishna. Dicen que el pecado es una ilusión. ¿Me estoy explicando algo con esto? El pecado no existe, dicen. ¿Por qué? Porque esta teología dice que el hombre es bueno por naturaleza. Y yo pregunto, hermanos, ¿no hay gente en nuestro pueblo que van de bueno y creen que el pecado no está en ellos? Y viven una vida fuera de Dios como que nunca fueran a pecar. Y yo pregunto, hermanos, ¿qué pasa cuando esas filosofías, como dice Pablo, las herejías destructoras de la prosperidad, la doctrina calvinista en su extremo, o doctrina como la de los adventistas, Elena White, o los testigos de Jehová o mormones, pero esas son doctrinas cuando dicen que Jesús no es Dios, Jesús es Dios, y nosotros creemos en la Trinidad. Amén. Pero hay doctrinas fundamentales que no las podemos negar, pero luego hay otras que parecen menos inofensivas, que son las doctrinas humanistas, que son la gente que viene con lo humano para rechazar lo puro y lo santo, y empiezan a traer la cultura como medio de filosofía de vida sin el espíritu. Quiere decir, yo soy un buen gitano, vengo de una buena familia y mis hijos también, y yo no les enseño a mi hijo que son malos, sino que son buenos, y esa doctrina se la engendro a mi hijo, y cuando viene un predicador y le llama malo, mi hijo se enfada contra el predicador porque he engendrado una filosofía en mi familia: somos buenos. No es Jesús, no es Dios, porque nadie lo vamos a decir aquí. Por eso dice que el malhechor de la cruz, no vais a entender, está con sus clavos. Bueno, uno está con el Señor, otro no. El que no se fue con Dios dice que le dijo: Señor, quítame los clavos. ¿Estás aquí, iglesia? Amén. Quítame.
los clavos, porque si me quitan los clavos soy feliz. Y le dijo el Señor, le dijo algo, y una palabra. Digo, Señor, si tú eres el Dios de amor, ¿por qué no le dices algo a él? Y me dijo el Señor, léeme la Biblia. Su problema no estaba en los clavos, sino en el letrero que tenía encima de su cabeza, que era malhechor. Dice, y Saúl buscó a Jehová por sueños, por el Urim y por profetas, pero Dios no le habló, porque la mayor desgracia de un hombre es que Dios no le hable. ¿Por qué dices que te quiten los clavos, ladrón? ¿Qué conclusión has sacado? Y el Señor me decía, la filosofía del ladrón está entrando en mi pueblo. Porque el problema de mucha gente no es que no te arranque el coche. Gloria a Dios. A mí cuando me arranca el coche abro lejos. Cuando me arranca el coche, ella ve visiones. Según arranca el coche. Porque joder. Pero cuando se apaga el coche y se rompe, pero bueno, Señor, ¿qué haces? Gloria a Dios. ¿Qué haces? Dice el Señor, ¿qué hago? ¿Qué? ¿Que por qué me saco todo el coche? Mañana no puedo salir a vender. Mañana no puedo comer. Mañana no puedo pagar. Quítame los clavos. Gloria a Dios. Amén. Señor, me echan de la casa. Tengo 3 niños. ¿A dónde voy? Quítame los clavos. Señor, tengo este problema. Quítamele. Pero Dios está diciendo, tu problema no son los clavos, sino la ley del pecado, que te quiere arrasar y destruir tu familia. ¿Para qué quieres 2.000 millones de euros si no me tienes a mí como gobernador? Amén. Pero cuando aprendas a vivir del Espíritu, podremos decir como el otro ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A mí no me quiten los clavos, a mí llévame a tu reino. Perdóname mis pecados, porque el problema mío no son los clavos, es el letrero que tengo arriba. Y delante de Dios todos tenemos letreros, pero que venga Dios perdonando nuestra deuda y que nos haga entender que la verdadera vida se puede vivir sin dinero, se puede vivir sin coche, se puede vivir con una ropa mejor o peor, pero sin su ayuda no se puede. Amén. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Pregunto, yo sé que sois una iglesia de Dios, pero después de tantos años estamos aferrados a la materia, pensando que si algo de lo que he conseguido se rompe, nos ponemos nerviosos. No tengo para comer, pero no tienes a Dios. Gloria a Confías en Él, ¿no? Dios. Amén. Señor, se ha roto el coche. Pues era porque Dios quiere que se rompa. Cuando se rompa el coche, canta un coro. Sí, Señor. Cuando no tengas dinero por causa de su voluntad, cántale un coro. Porque Él te va a ayudar en tus debilidades. Amén. Cuando estés triste, te hará descansar. Cuando estés llorando, llorará contigo. Cuando rías, reirá contigo. El problema que yo veo en este siglo es que habemos muchos cristianos, pero pocos con experiencias con Dios. Que venga el Espíritu Santo ayudándonos en nuestras debilidades. Amén. Nos des fuerzas como la de las águilas. Dios multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Amén. Tus problemas pueden ser miles y tal vez si me los contaras en una libreta no podría enumerarlos. Pero yo te digo en esta tarde que el Espíritu Santo te ayuda en tus debilidades. Amén. No busques en el esfuerzo humano ni en tu inteligencia vencer al diablo. No busques con tus fuerzas vencer a la ley del pecado, ni por tu buen apellido, ni porque no salgas de la casa. La ley del pecado no entiende de lugares. Él se manifiesta en la casa, en la habitación, en el coche, andando solo. Pero hay uno que también te acompaña a todos los lugares. Es el Espíritu Santo de Amén. Dios.
Vas por la calle, Él va contigo. Te encierras en tu cuarto, Él está contigo. ¿Sabes que necesitamos, Iglesia de Casitas? La ayuda del Espíritu Santo de Dios. Hasta que este simple sentimiento que os he traído no entre en lo más profundo de nuestro corazón, jamás podremos ser cristianos y seremos toda una vida arrastrados por la ley del pecado, por la vieja naturaleza, por el viejo Ezequiel, constantemente tropezando y nunca puedo ver la gloria de Dios. Pedimos mucho a Dios, muchas bendiciones, pero buscamos muy poco al que nos puede ayudar. Y yo pregunto, prefiero su ayuda que todos los tesoros de la tierra. Por eso Jesús nos enseñó en la cruz y sus crucero. Tú te quejas, pero yo en la cruz animo a todos. Padre, perdónalos, bendícelos, sánalos. Pero si estás en una cruz, Señor, ya. Pero a Cristo se le llama el Espíritu de Cristo. ¿Cómo se le llama el Espíritu Santo? El Espíritu de Cristo. Y pregunto y os dejo, si tenemos al Espíritu de Cristo, ¿a quién tenemos que parecernos? ¿A quién? A Cristo. Y Cristo oraba por sus transgresores, Cristo echaba fuera demonios, Jesucristo sanaba enfermos, Jesucristo abrazaba a los leprosos, Jesucristo daba pan al que no tenía, y Jesucristo en la condición de la cruz perdonó a uno sus pecados y sanó al mundo entero. Tenemos el Espíritu de Cristo, Iglesia de Recasitas, si le tenemos, Él nos ayudará en nuestras debilidades para dar pan al que no tiene, orar por los transgresores y ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Pues hasta aquí y que Dios os bendiga, Iglesia del Señor.